Bueno, vamos antes de poder entrar en tiempo de oración, que podamos reflexionar un poco en la palabra del Señor. Y quisiera que fueran a Marcos capítulo 8, versículo 34. Este versículo ha estado en mi mente por varios días y he querido tomarlo como para poder pensar un poco más acerca de la cruz. Entonces, vayamos ahí a Marcos capítulo 8, versículo 34, dice la palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Después de cuando dice les dijo, me acompañan ustedes. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Miren, esto suena fácil seguir. Cuando yo le digo a mis hijos, vámonos, ellos rápido se suben al coche porque piensan que vamos a ir al parque. O cuando yo les digo, súbanse conmigo, ven que me dirijo hacia la tele, ellos me siguen porque saben que vamos a ir a ver la tele. En muchos casos es fácil seguir. Yo solamente tengo que decir síganme y probablemente no será muy complicado hacer esta acción de ir detrás de alguien más, ¿no? Sin embargo, yo quiero que noten que probablemente muchos de nosotros, cuando el Señor Jesús nos está diciendo que si alguno quiere venir en pos de mí, síganme, ¿sí? Podríamos asegurar en nosotros mismos, o podría haber en nuestro corazón una seguridad de que ya lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí me siguen entonces? Ok. Podríamos decir que lo estamos. Es más, estamos hoy en la iglesia. Es probable que nosotros podamos asumir que estamos siguiendo ahora mismo a Jesús. Y no lo voy a negar, no es mi intención negar esa realidad, ¿sí? Lo que yo quiero mencionarles es que probablemente podamos asumir este llamado del Señor de seguirme, cuando Él dice síganme, como algo muy simple: venir a la iglesia, tomar tu Biblia, abrirla y leerla, venir al tiempo de oración, tener un tiempo de oración, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas son muy buenas. Todas esas cosas podemos asimilar o asegurar que son una manera de seguir a Jesús. Pero yo quiero que noten que no es lo único que dice. Jesús no está diciendo allí: el que quiera venir en pos de mí, sígame. Como decía Chapulín Colorado, síganme los buenos, ¿no? No es tan simple. ¿Por qué? Porque nosotros notamos que hay dos cosas que Él está añadiendo, dos pasos que generalmente estamos saltándonos cuando leemos este texto. Y Él dice allí que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren, hermanos, una de las cosas que debemos entender de lo que significa seguir a Jesús es tomar nuestra cruz. Y esto también lo podríamos espiritualizar y podríamos decir: mira, esto significa, no sé, o sea, podríamos relacionarlo con esto que estamos haciendo ahora. Entonces, yo quiero que noten, hermanos, y que entendamos que ese camino de buscar y seguir a Jesús implica algo importante: tomar la cruz. Y eso es algo que ha sido tan difícil para nosotros, ¿sabes? Es algo que es tan difícil para el mundo, pero también es algo que ha sido difícil para nosotros como creyentes. Y ahorita me voy a explicar por qué lo digo, ¿sí? El texto dice eso: tomen su cruz. Es imposible, hermanos, nosotros querer seguir a Jesús sin tomar la cruz, y muchos lo hacemos, ¿sí? Muchas de las cosas que hacemos no son superficiales. Muchas de las cosas que hacemos no tienen la intención de cumplir con ciertos parámetros o ciertos requisitos. Venir a la iglesia no es un requisito, hermanos. Venir a la escuela dominical no es un requisito. Venir y tener comunión con los hermanos no es un requisito. Tiene que ver con seguir a Jesús. Tiene que ver, ¿sí? Pero hay un punto muy importante: es seguir a Jesús, y para hacerlo necesitamos tomar nuestra cruz. Para algunos esta parte es muy complicada. Evidentemente, cuando Marcos está escribiendo esto, él está considerando algunos elementos, algunas ideas que se están pensando en aquel tiempo.
Noten que Jesús está diciendo esto cuando todavía no va a la cruz, ¿eh? O sea, para nosotros tiene una referencia a la cruz de Cristo, ¿sí o no? Pero en aquellos tiempos, cuando Jesús está diciendo esto a sus discípulos, Él todavía no va a la cruz. Entonces, cuando Él les menciona esto, deben de entender lo que ellos están pensando en ese momento, lo que eso significa, lo que ellos veían culturalmente. Perdón. Y eso es lo que ellos pensaban. Probablemente muchos de nosotros vemos una religión o vemos una iglesia o vemos los asuntos de una iglesia así, de manera superficial, según como lo ve el mundo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con una idea equivocada acerca de la iglesia? No, en la iglesia ahí les obligan a no tomar café o les obligan a no tomar Coca-Cola, que es pecado, o miran, ahí no bailan, cosas como esas. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia con ese tipo de ideas, con ese tipo de conceptos, pero es el concepto que todo tiene de manera cultural, ¿sí? Seguir a Jesús implica tomar una cruz. Lo cierto es que para ellos en ese momento no iba a ser fácil de asimilarla hasta que viniera el momento en el que Jesús fuera a la cruz. Entonces iba a cobrar sentido. Esa es la idea, hermano. Que no veamos este asunto de tomar la cruz como ¿qué debo de hacer para seguir a Jesús? ¿Sí? Sino ahora que veo yo a Jesús en la cruz, entiendo cuál es mi llamado, que no es un llamado superficial, no es simplemente hacer cosas por hacerlas, sino que cuando veo a mi Señor, aquel que murió en la cruz por mí, pone en mi corazón algo que yo nunca había tenido: el deseo de leer la Biblia, el deseo de tener comunión con mis hermanos, el deseo de venir a la iglesia. Eso te lo da un panorama diferente. Cuando tú asimilas que tomar tu cruz tiene que ver con la cruz que Cristo tomó, cambia tu percepción. Pero mira, algo que me llama mucho la atención, que encontré también aquí en Marcos, es que hay una situación en la que una persona experimentó llevar la cruz de Cristo. ¿Ustedes saben de quién se trata? No, Simón de Cirene. ¿Sí? Eso lo vemos en Marcos capítulo 15, versículo 21. Y dice la escritura, en ese contexto, Jesús va hacia el Gálgota, ¿sí? Va a ser sacrificado. Él acaba de ser lapidado, acaba de ser azotado con látigos, ¿sí? Y él se dirige con la cruz hacia su muerte. Pero dice que hay un punto en el que Jesús, por todo esto que había pasado, no podía llevar la cruz. No podía, estaba establecido que aquellos que eran condenados a la muerte de cruz tenían que cargar su propia cruz. Pero evidentemente el cuerpo de Jesús físicamente no tenía posibilidad de llevarla. Entonces, en ese momento dice que pasaba por ahí un hombre llamado Simón de Cirene, que lo tomaron los romanos y le dijeron, lo obligaron ¿a qué? A que llevara la cruz. Muchas veces nosotros vemos así la cruz, hermanos. O sea, yo iba pasando por aquí, yo nada que ver con esto, y me obligaron a llevar la cruz. ¿Sí? Cuando yo nací en una familia de católica. A mí me obligaron a llevar algo, a llevar una carga, pero yo no tenía nada que ver en la fiesta, yo no tenía nada que ver con esa idea. Este hombre dice en algunos, en los paralelos, dice que él venía del campo, es probable que venía de trabajar. Este Simón de Cirene, entendemos que es de la región del norte de África y que fue una zona en la que se convirtió en una colonia romana que posteriormente habitó a muchos judíos. De ahí es donde viene esta persona, este Simón de Cirene. Algunos piensan, no tenemos la certeza, pero se cree que este era un hombre negro, un hombre africano. Entonces creo que por obvias razones, y es lo que nosotros nos imaginamos, pues no tomaron al más débil, tomaron a un hombre probablemente pues de los que conocemos, de esos hombres africanos que son grandes, altos y fuertes. Quizás por esa razón lo tomaron y lo obligaron a llevar una cruz que no era suya. ¿Sí? Miren, hermanos, yo no sé ustedes, pero algo que vamos a entender es muy bueno cuando nosotros tenemos que llevar una cruz que no es nuestra. Si nosotros notamos aquí, Marcos está haciendo una referencia y dice que Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. ¿Sí? Miren, Marcos no da de balde a ciertos detalles. Marcos creo que tiene una intención al decir
Cuando tú escribes algo y das una referencia es porque los que te van a leer o los que te van a oír van a entender a qué se refiere. Así que Marcos está haciendo una referencia. Marcos está diciendo, este hombre, Simón de Cirene, es padre de Alejandro y de Rufo, cuando está escribiendo el Evangelio. ¿Sí? Nosotros podemos saber un poco más acerca de él. Probablemente es esta misma persona que Pablo está hablando en Romanos capítulo 16, versículo 13, cuando él saluda a Rufo en su epístola a los romanos. Entonces podemos entender que este Rufo es hijo de este Simón de Cirene. No tenemos toda la certeza, no hay manera de saberlo, pero yo creo que Marcos no está dando esa referencia solo porque sí. No es de balde, no es de bulto. Y eso es lo que me encanta de la Escritura, que cuando nosotros podemos ir hacia allá, podemos encontrar ciertos detalles que nos dan un poco más de luz a entender lo que el texto dice. Entonces dice ahí que obligaron a este hombre, Simón de Cirene, que era padre de Alejandro y de Rufo. Aunque no tenemos esa certeza de que se trate de la misma persona, creo que Marcos está dando una información importante y sabe que los lectores de Roma principalmente iban a atender de quién está hablando Marcos, y probablemente es de este mismo padre de Rufo, ¿sí? Hombres creyentes, ¿sí? Recuerden, está un hombre pasando en medio de una situación de la cual no está participando, no tiene nada que ver, y de repente lo toman. Mira, tú vas a cargar una cruz que no es tuya. Yo no sé cuántos de nosotros nos ha pasado eso, que nos pongan una carga que no es nuestra. En mi trabajo pasa muy seguido. Me dan tareas o actividades que no son mías, le pertenecen a otro, pero yo las tengo que asumir. ¿Qué sienten cuando pasa eso? ¿Qué es lo que sienten? Alegría. No, qué padre que el jefe me toma en consideración, ¿no? Qué padre que el jefe me da más trabajo y le quita trabajo a los demás. No sentimos nada alegres, ¿verdad? Hay un malestar, y generalmente nosotros asumimos el tomar la cruz de esa manera, ¿no? Cuando nosotros tomamos la cruz, a veces pensamos que estamos siendo obligados a llevar una cruz, ¿sí? Pero noten esto, hermano. Creo que de un encuentro involuntario, Dios hace brotar la fe. De un encuentro que, miren, si nos ponemos a pensar, yo creo que Dios no diseñó toda la cruz, no diseñó todo el proceso de crucificación, no diseñó todas las situaciones que envolvieron a Cristo, ¿sí? En ese camino hacia la muerte, y que este detalle de Simón de Cirene haya sido simplemente algo circunstancial, algo eventual, ¿sí? Fue parte de la voluntad de Dios. Fue parte de la voluntad de Dios que un hombre de este tipo pasara y tomara una cruz que no fuera suya. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermano? Miren, muchos de nosotros hemos experimentado una cruz quizás mal, pero me hubiera gustado a mí quizás ser como este hombre y haber sido obligado a llevar una cruz que no es mía, porque solamente así podríamos experimentar lo que significa cargar una cruz con estas características. Simón experimentó la cruz de Cristo, hermanos. Cargó la misma cruz de Cristo, solo con una diferencia: esa cruz no llevaba la carga de los pecados del mundo, ¿sí? Para él no, para Jesús sí. O sea, este hombre experimentó y cargó la misma cruz que cargó Jesús, solo con una diferencia, que él no la cargó para llevar los pecados de todo el mundo, ni siquiera los de él mismo. Jesús sí las llevó, ¿no? Imagínate cargar una cruz. O sea, yo quiero que piensen, hermanos. Simón cargó la cruz solo por un tramo, solo por un tiempo definido. Él sabía que él no empezó la ruta con Jesús, él simplemente se atravesó en la ruta de Jesús. ¿Sí me explico? Él se atravesó, él no llevó la cruz de Jesús desde principio a fin, ni fue a morir en la cruz. Él simplemente la llevó un tramo, un tiempo determinado. Él sabía que al final esa cruz que llevaba no era suya. Esa cruz que llevaba no era de su propia condenación, aunque debía ser de su propia condenación. Imagínense, hermano, que un día el Señor les dijera: ¿quieren saber qué significa llevar el peso de sus propios pecados? El poder experimentar llevar, aunque sea por un momento, lo que Cristo cargó, un pedazo de madera. Pero esa madera llevaba algo más, llevaba los pecados del mundo. Entonces imagínense, es como, no sé, pasar un momento difícil y saber que el otro día va a estar, o es como
está haciendo frío ahorita, pero mañana va a amanecer, va a salir el sol y el sol me va a dar calor. Yo sé que en algún momento esto va a acabar. Para Simón de Cirene, aunque era un malestar tomar una cruz que no era suya, lo cierto es que esa cruz no era de su propia condenación. ¿Sí me explico? Cristo sí cargó una cruz que era de condenación. Simón sabía que la cruz que cargaba no era suya. Simón cargó una cruz sin el peso de la condenación. Él no tenía que cargar el pecado de nadie, ni siquiera de sus propios pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Cuando el Señor nos dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe por qué le puede decir eso Jesús? Porque la cruz que tú vas a cargar no es la de tus propios pecados. Tú puedes estar confiado de que Él ya cargó tus propios pecados. La cruz no fue tan pesada para Simón que para Cristo. Esta cruz de la cual Jesús te está llamando a llevar no es tan pesada como tú te imaginas. No es tan pesada como tú sientes. A veces sentimos que venir a la iglesia, a veces sentimos que leer la Biblia es tan pesado para nosotros. Pero tú no llevaste una cruz que llevara tus propios pecados. Las llevó Jesús. Entonces, necesitamos entender, hermanos, que cuando nosotros queramos seguir a Jesús, no es simplemente ir con Él. Él dice, toma tu cruz. Y algo que te debe de dar mucho alivio es saber que esa cruz nunca será tan pesada como la que llevó Jesús. Nunca será así. Nunca llevarás el peso de tu propia condenación. Nunca llevarás el peso de tus propios pecados, porque Cristo lo hizo en la cruz. Ahora, no es todo lo que dicen. Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Es imposible seguir a Jesús si nosotros no tomamos la cruz. Esto parece ser un acto voluntario de nosotros mismos, que nosotros querramos hacerlo. La verdad es que es difícil hacerlo. Pero ¿saben por qué es difícil? Porque no nos negamos a nosotros mismos. Uno de los problemas por cual no queremos tomar la cruz y no podemos seguirle más que como podemos mostrarle al mundo cosas muy sencillas, que nos vean hacer cosas, que nos vean cumplir con ciertos requerimientos, pero eso es todo. Jesús nos está diciendo, toma tu cruz, y la verdad es que nos hace tan pesada la cruz porque no nos hemos negado a nosotros mismos. No es que la cruz sea pesada, no. Es que te es tan pesado tu orgullo. De este orgullo. Mire lo que dice Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Dice Pablo, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir, hermanos? ¿Qué fue lo que le hizo salirse del lugar que estaba? ¿Qué es lo que hizo que Jesús estimara en poco ser Dios o ser igual a Dios? El despojarse de sí mismo y tomar la forma de un siervo, de un hombre. ¿Qué es lo que hizo que Jesús hiciera esto, hermano? ¿Qué es ese sentir del cual está hablando Pablo? ¿Cuál? Humildad. Haya pues en ustedes este sentir. ¿Cuál? Humildad. Porque dice él que él se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo para ir a una muerte y muerte de cruz. Fue obediente. Jesús tenía todas las razones para no ir a la cruz. Él no era culpable del pecado. Él no tenía por qué llevar la carga del pecado. Él no tenía por qué ir a la cruz por nosotros, pues Él es el justo, Él es el Dios santo. Él tenía todas las razones para no ir. Y aún así dice, se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo. ¿Entienden, hermano? Jesús decidió humillarse, dejó ese lugar importante. Nosotros, a diferencia de Jesús, no tenemos que dejar ningún lugar importante, ¿no? O sea, Jesús dejó su posición a la diestra del Padre. ¿Se imaginan eso? En esa posición Él la dejó y no tuvo ningún reparo en decir, voy a dejar esto. Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo. Nosotros no tenemos nada de qué despojarnos, hermano.
más que de nuestro propio orgullo. Un orgullo, solo el orgullo, porque no hay otra cosa, hermano. Es como cuando ves a un niño saltar del primer escalón. Siente que el escalón está tan alto que es peligroso saltar. Nosotros estamos en un pequeño escalón. No hay nada de peligroso en saltar ese primer escalón. Pero nuestro ego está tan alto que llega al cielo. ¿Y cómo es que Jesús, siendo Él mismo Dios, se despojó de sí mismo? ¿Cuál es el problema, hermanos? Nuestro ego, nuestro orgullo de creer que somos más de lo que debemos ser. Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. ¿Por qué? Porque el hombre es orgulloso, el hombre piensa de sí que tiene una posición que no tiene. Y aún así le cuesta trabajo humillarse, aún así le cuesta trabajo negarse a sí mismo. ¿Saben? El problema no está en la cruz, hermano. Porque uno dice, yo pensé que la cruz era difícil de llevar. No, hermano, el problema no es la cruz, el problema es tu orgullo. Porque para tomar la cruz tú tienes que despojarte de ti mismo. Tú tienes que negarte a ti mismo. Oye, pero ¿cómo crees? Yo llevo muchos años yendo a la iglesia, yo llevo muchos años leyendo la Biblia. Yo soy el fundador de la iglesia bíblica, es Jesús, ¿no? Despojarse de sí mismo. La cruz no tiene nada de pesado, porque en esa cruz no estás cargando ni siquiera tus propios pecados. El problema de por qué se hace tan pesado llevar la cruz es por nuestro orgullo, porque no queremos dejar lo que somos, no queremos negarnos a nosotros mismos. Ese es el problema, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo nos negamos a nosotros mismos? Si nosotros vemos un versículo anterior al que estamos viendo, el versículo 32, porque Jesús dice esto, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿por qué lo dice Jesús? Pedro acaba de decirle a Jesús que no fuera a la cruz. ¿Se imaginan lo que eso significaba? Pedro le estaba diciendo a Jesús, no, Señor, le reconvenía, le dice, ¿no sería mejor que no fueras? ¿Sí? Y entonces es en ese sentido que le dice, el versículo dice, Marcos 8:33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sí? ¿Sabes por qué te es muy difícil tomar la cruz? Porque tu mirada está puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Sí, en muchas cosas. O sea, el dejar la mirada, fíjense que aquí hay dos cosas que te está pidiendo. O sea, cada vez debemos poner más la mirada en las cosas de Dios, pero cada vez también tenemos que dejar de poner la mirada en las cosas de los hombres. O sea, no hay manera en la que tú simplemente quieras tomar la cruz sin hacer estas dos cosas, porque no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Sí? Tú debes de poner cada vez tu mirada en las cosas de Dios. Pero no solamente eso, también tienes que dejar de mirar las cosas de los hombres. ¿Sí? Necesitas entender que cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra atención, eso es lo que dice la Escritura, cuando nuestra atención está en las cosas del hombre, nosotros pensamos cosas hasta piadosas. Consideren esto, estando ahí con Pedro y Jesús se les acaba de decir, ya está escrito que yo tenga que ir, ser maltratado por los principales y después muerto. Tengo que ir a la muerte. Y entonces cualquiera que ama a alguien, ser querido, le diría, no vayas, ¿verdad? Cualquiera de sentido común le diría, no, Señor, no vayas. Nosotros te amamos, nos gusta estar contigo. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con las cosas del hombre. No sufrir, no pasar penas, no pasar situaciones difíciles. ¿Sí? Eso es lo que no queremos. ¿Saben por qué se nos vuelve difícil tomar la cruz? Porque no queremos sufrir. Porque no queremos que nos hagan daño, porque no queremos que nos ofendan. Pero hermanos, quiero decirte que eso es precisamente lo que significa tomar la cruz. Jesús tomó una cruz que tampoco era suya, era una cruz que nos correspondía a todos nosotros, pero en esa cruz llevó los pecados de cada uno de nosotros, no de los suyos, de cada uno de nosotros. No tenía por qué llevarla, pero lo llevó. Y muchos de nosotros nos cuesta tanto trabajo llevar las ofensas de nuestros hermanos. Nos cuesta tanto trabajo llevar las ofensas de las personas que están a nuestro alrededor, nuestras familias incluso.
Hay personas que no se perdonan, aún siendo familia, no se perdonan por muchos años. Llevan al extremo la falta de perdón, la falta de piedad, ¿sí? Y eso es lo que hace difícil tomar la cruz. ¿Sabes por qué? Porque la cruz tiene que ver con lo que Jesús hizo: llevar los pecados de otros, el justo por los injustos. ¿Entienden lo que significa seguir a Jesús? Significa tomar la cruz, hermano. Pero ¿saben qué es lo que significa tomar la cruz? Despojarse de sí mismo. ¿Sabes qué es lo que significa despojarte de ti mismo? De negarte a ti mismo, el dejar de ver las cosas de los hombres y mirar las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pedro no estaba siendo inconsciente. Pedro no estaba siendo un hijo del diablo porque quisiera, ¿sí? Él estaba haciendo algo piadoso, él estaba haciendo algo bondadoso, él estaba mostrando su amistad a su amigo, él estaba diciendo: yo no quiero que mueras. Cualquiera de nosotros lo diría. Cuando alguien de aquí, no sé si alguien ha llevado o ha tenido un familiar que sea de la milicia, que sea a soldado, sabe que está en riesgo, alguien que está trabajando de policía, se despide de su madre, le dice: voy a trabajar sabiendo que en cualquier momento puede perder la vida. Es un riesgo hacer este tipo de cosas, ¿sí o no? Así es esto, ¿no? Nosotros debemos entender que la manera correcta de despojarnos de nosotros mismos es empezar a tener la capacidad de mirar las cosas de Dios, cómo las mira Dios. Pedro no estaba siendo malintencionado, pero evidentemente estaba viendo su interés, estaba viendo las cosas de manera terrenal. Y es evidente porque cuando nosotros no estamos cerca de Dios, cuando nosotros no estamos buscando a Dios, no tenemos la capacidad de entender las cosas ni nuestra vida en relación a lo que Dios dice. Y entonces tomamos decisiones según el mundo, tomamos decisiones que el mundo nos incita y nos aconseja incluso, pero no es según lo que a Dios le agrada. Entonces, hermanos, en conclusión, creo que la cruz nunca será casual, hermano, ¿sí? La cruz nunca será difícil de cargar, porque esa cruz no lleva ninguna condenación. Esa cruz que tú vas a cargar no tiene que llevar el peso de tus propios pecados, porque eso ya lo hizo Cristo, ¿sí? Hay cargas que no debemos llevar, pero las llevamos porque tenemos el ejemplo de Cristo. Entonces, en relación a esto, hermanos, roguemos al Señor para que Él nos dé la capacidad de seguirlo, que Él nos anime a seguirlo. Sabemos que eso implica tomar la cruz, pero esa cruz de verdad no es una carga difícil de llevar. Es difícil cuando el orgullo está en medio, ¿sí? Pero el Señor nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde, que aprendamos de Él, que nos ha puesto el ejemplo, y que nos despojemos de nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos, que no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. Y será más fácil hacerlo. Será más fácil. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por esto, evidentemente.